a todos. Tengan todos un excelente día. Vamos a disponernos a la escucha de la palabra. Y bueno, ya nos pusimos con la oración. Ahora abramos la conciencia, el corazón a la palabra de Dios. Este viernes de Cuaresma, ya el penúltimo viernes de Cuaresma, nos disponemos a la vivencia de la Semana Santa. Ahora es una reflexión que les tengo que compartir, que no es una reflexión que yo haya terminado del todo, sino está como en elaboración, la tengo pues como en reflexión, pero la quiero compartir. Es del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14, que incluso, si no me equivoco, el miércoles hicieron una lección divina los del curso bíblico de esta parábola, pero yo la quiero retomar en el sentido de que ya estamos a punto de vivir la Semana Santa. Hemos venido reflexionando como unos temas en serie, un poco relacionados, que primero empezamos con la invitación de Jesús a la conversión. Su invitación es: conviértanse y crean el Evangelio. Después hablamos de qué es el Evangelio. El Evangelio es el amor inmerecido que Dios nos tiene, es el corazón, es la buena noticia. Después hablábamos del buen samaritano, el hombre que se sabe amado, pues ama, se desgasta por los demás. Después hablamos de los obstáculos, de la oposición del enemigo al reino de Dios, y que el reino de Dios pues es el amor actuando, el amor de nosotros entre nosotros. Y hoy quisiera compartirles, porque ya hablamos un poco del misterio de Dios, ¿cómo es Dios? Pues Dios es papá. Después hablamos del misterio del otro. ¿Quién es el otro? El prójimo. Pero en el mandamiento más importante, Jesús dijo que se sintetiza en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. De modo que el amor a Dios, al prójimo y a uno mismo son el corazón mismo, son el deseo de Dios. Y bueno, creo que el tercer mandamiento, el amor a uno mismo, es una tarea que tenemos todavía pendiente muchos. Incluso yo le diría que a nivel iglesia es una tarea que no se ha profundizado, porque hay mucha teología sobre quién es Dios, y sabemos y hemos llegado por revelación a que es nuestro Padre. Ha habido muchísimos avances, muchísima teología, muchísimos libros, hay instituciones que tienen que ver con el prójimo. La iglesia es la primera institución que ha inventado orfanatorios, hospitales, porque el prójimo, claro que es importante, pero como que hay un pequeño vacío a la hora de hablar de nosotros mismos, a la hora de hablar del amor a uno mismo. Y ha sido la psicología del siglo XX la que se ha atrevido más a meterse a ese tema del yo, del amor a uno mismo. Pero ha habido una confusión, y por eso digo que este es un tema que yo lo he estado apenas meditando. Hay como confusión, hay lagunas, hay vicios, porque el amor a uno mismo es algo muy delicado. Jesús lo puso como: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de modo que el otro es igual que yo, pero tener el equilibrio, ese es el reto. Y aquí es donde yo creo, y me viene a la reflexión, que una mala
imagen que tengamos de nosotros, eso viene a echar abajo mucha espiritualidad, muchos propósitos, muchas buenas relaciones, muchos grupos. Viene a darle al traste a muchas cosas. Entonces, vienen los vicios, como es desde el siglo pasado el individualismo, que hoy lo conocemos como el narcisismo, los narcisismos patológicos, gente narcisista que solamente se busca a sí misma, y ya se ha confundido el amor a uno mismo con una egolatría, una adoración de uno mismo. Y hoy tenemos los gimnasios llenos, como nunca el gimnasio lleno de gente que está preocupada por su imagen, pero su imagen, o la imagen que se nos está haciendo de nosotros hoy, es una imagen totalmente material, corporal. Entonces, tener una buena imagen de mí es ser fitness. Ser fitness es tener una buena imagen de mí. Hay unas categorías filosóficas y la apariencia ha sido de las categorías del siglo XXI, la apariencia. A esta generación le importa más lo que digan los demás o cómo aparece uno ante los demás que lo que realmente somos. Importa más lo que aparentamos que lo que sentimos a veces. Ahí tenemos a gente que por aparentar bonita o bonito, no les importa sacrificarse, andar con unos vestidos que unas zapatillotas, o que mejor ya no sigo por ese camino, ¿verdad? Porque ahorita me van a echar tierra las mujeres, las del norte también, que son bravas. Pero por eso digo que es una reflexión que se está haciendo. ¿Qué imagen tenemos de nosotros? Y ahora viene la pregunta, ¿de dónde vamos a tomar la imagen real de nosotros? ¿O qué es lo que a mí me da mi auténtico valor? ¿De dónde yo tomo valor? ¿Qué me valida a mí como persona? Porque si nos validan los demás, las opiniones de los demás, si eso nos están validando, oiga, pues esta generación va a tener sus valores a veces muy tergiversados. Y entonces, imagínense que nos vamos a dejar validar por las opiniones de los de Televisa. O nos vamos a validar por las opiniones de los políticos, o de los influencers, de los TikTokers. ¿Quién valida al ser humano? ¿Dónde voy a poner yo el valor de mí mismo? O sea, yo, ¿qué soy? O sea, ¿por qué yo valgo? ¿Quién hace que cuando hablo de imagen, no quiero decir, lo uso en un sentido muy general, pero no imagen como algo bajo, sino la imagen que yo tengo de mí, que aquí es donde la palabra de Dios creo que nos va a ayudar. San Lucas 18 del 9 al 14. Fíjense nomás, esa es una reflexión. Ojo, que va a dejar abierto, se queda abierta para que cada quien la pueda continuar. Yo abrí nada más un tema que da para mucho. Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismo por considerarse justos, despreciaban a los demás. Lucas 18:9, versículo 10. 2 hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobraban impuestos para Roma, publicano. El fariseo de pie oraba así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros. No soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de lo que gano. Versículo 13. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino
que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa justo, pero el fariseo no. Porque el que sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tenemos esta parábola que nos cuenta Jesús de una tremenda profundidad. Y yo la voy a, quizá, no sé si me estoy yendo por un camino desconocido, pero bueno, no importa. Cuando yo hablo de la imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿cómo amarme a mí mismo? ¿Cómo amarme a mí mismo? Porque es el mandamiento, amarme a mí mismo. Si quizá la imagen que yo tengo de mí es muy pobre, es una imagen muy pobre, muy miserable, o quizá tengo una imagen demasiado exaltada de mí, que siento que yo me merezco todo. Y entonces, bajo estas dos perspectivas, creo que hay que encontrar el equilibrio, el justo medio. Pero ¿quién me da a mí el justo medio? ¿Quién me equilibra? ¿Quién me da armonía para decir qué es lo que soy yo? ¿Qué soy yo? No solo para los demás, porque los demás pueden pensar de mí muchas barbaridades, o me pueden exaltar demasiado, o me pueden tirar al piso. Y entonces ahí viene lo que yo hablo de la gente que se hace víctima, o la gente que es victimaria, que las víctimas andan por el suelo, que no se merecen nada, se sienten basura. Y la gente victimaria es la gente que anda arriba, que se merece todo y que a todo el mundo tiene que obedecerle y a todo el mundo pisotea. Es una mala imagen de uno. Así que si solamente pusiéramos nuestra imagen o el valor de nosotros mismos en el otro, en los demás, estaría incompleto. Y aquí viene la propuesta que yo les hago. La propuesta es que Dios es el que valida nuestra persona, el que nos valida, el que nos da el valor, el que nos equilibra, es Él. De modo que una buena imagen que tengamos de Dios, una equilibrada imagen que tenemos de Dios, nos va a dar el equilibrio de nosotros mismos. Quiero citar al fariseo, porque el fariseo se ponía él frente a Dios en el templo, se ponía él frente a Dios, y él tenía una imagen de Dios muy pobre. La imagen que tenía este hombre de Dios era de un Dios justo, y la imagen de un Dios justo, pues entonces si es justo, la justicia es como dar a cada quien lo que corresponda. Entonces Dios es justo, Dios es bueno. Entonces el fariseo se sentía con la capacidad de pagarle a Dios. Él era tan justo como Dios. Esa imagen de Dios está muy rebajada. Tan es así que este hombre dice, pues mira, te doy gracias porque no soy como los demás. Te doy gracias porque yo no soy como los demás, yo no soy ladrón, no soy malvado, no soy adúltero, yo no soy como este cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de lo que gano. Así que yo soy tan bueno que puedo pagarte lo que tú me pides. Es más, yo puedo pagar la salvación por mí mismo. Tú a mí no me das nada. Tú a mí, Dios, no me das nada. Yo lo puedo pagar. Yo lo puedo hacer. No soy como los demás. Yo soy bueno. De modo que no quiero redundar en lo mismo. Una pobre imagen de Dios nos da una pobre imagen de nosotros. Hacernos un Dios a nuestra medida o a nuestra imaginación desequilibra nuestra propia imagen. Este hombre andaba muy lejos de la realidad.
Pensaba que Dios era justo. Y al ser el justo, pues se sentía igual. Yo le puedo pagar a Dios. Pues no, Dios no es justo, apúntalo, Malena. Dios no es justo. Dios no es bueno. Apúntenlo eso. De modo, porque si Dios fuera justo y bueno, podríamos entonces nosotros alcanzar a pagarle con nuestras obras. Yo, les repito, ellos tenían tantos mandamientos que se sentían buenos, se sentían capaces de comprar la salvación con su fuerza, se sentían justos. Eso fue el problema, ese fue el escándalo. Por eso mataron a Jesús, porque Jesús les vino a decir, no, así no es. Dios no es justo. Dios es misericordioso. Dios es papá. Vino a revelar la imagen real de Dios. Y ante la imagen real de Dios, no nos podemos sentir justos. O sea, ¿cómo yo puedo sentirme que puedo darle a Dios o pagarle a Dios? Pues no. Entonces ahí dice al final, bueno, versículo 13, también un cobrador de impuestos fue a orar. Dice, y él se quedó a distancia. Ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Dijo, versículo 14, así cierra Jesús, así cierra la reflexión. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a casa justo. Dios lo justificó, pero el fariseo no. Porque el que se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. De modo que no quiero entrar en tantos detalles. La imagen que tenía este hombre, el publicano, es la imagen de un hombre que sabe que Dios es misericordioso, que sabe que Dios está por encima de nosotros. Dios es más que bueno y más que justo. Dios es misericordioso, que dice, se ponía a distancia y ni siquiera se atrevía a mirarlo y decía, ten compasión de mí, que soy pecador. De modo que ¿a dónde voy? Voy cerrando. ¿Cuál es la verdadera imagen de Dios? La que Jesús nos reveló. Dios es nuestro Padre misericordioso, amoroso, bondadoso, omnipotente, pero que su poder sobre todo se muestra en su amor. Y esa imagen, ojo con eso que digo imagen, no es que esté rebajando a Dios como una imagen. Cuando la entendemos, cuando la vivimos, cuando la aceptamos, nos da nuestro auténtico valor. Él nos valida, Él nos da equilibrio, Él nos da dignidad. Y claro que yo no quiero entrar en más detalles teológicos, pero por eso aceptar a Cristo, aceptar ser cristianos, es entrar en la dinámica de ser hijos del Padre. Por eso los cristianos tenemos la misma dignidad, por eso somos hermanos. Por eso la iglesia es el reino de Dios, un reino donde todos somos hermanos. Bueno, ¿qué pasa cuando en estos tiempos no nos estamos olvidando de Dios? Nos estamos haciendo imágenes del hombre muy a nuestra medida, a nuestro antojo, dependiendo de opiniones, dependiendo de gente, de lo que digan los demás, etcétera. Las ideologías que hoy están muy de moda, las ideologías que van deconstruyendo y destruyendo al hombre. Yo podría decir que el demonio se ha encargado de destruir la imagen de Dios en nosotros. Y al destruir la imagen de Dios en nosotros, mis hermanos, está borrando la imagen de nosotros mismos. Porque entonces estamos a la deriva, estamos sueltos, no tenemos consistencia, no somos nada. Nos valida el consenso y la ideología. Entonces, ¿cómo yo voy a amar al otro? ¿Cómo yo voy a respetar al otro? ¿Por qué lo voy a respetar? ¿Por qué lo voy a amar? ¿Por qué el otro es digno de amor? ¿Por qué?
Y nosotros podemos decirlo porque es hijo de Dios. Porque es hijo de Dios. Y eso me hace recordar aquel texto bíblico del bautismo de Jesús, de la transfiguración. Incluso yo podría decir que esa misma voz, aunque no lo dice, que esa voz se escucha en la cruz, pero podría yo afirmarlo, que el Padre ahí lo confirma, porque el Padre en el bautismo le dice a Jesús: tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Cuando Jesús comprende la dimensión de la paternidad divina, es lo que enseña que Dios es nuestro Padre. Y eso es lo que nos dice San Juan 16:27. Mi Padre los ama a ustedes, dice. El Padre me ama a mí y los ama a ustedes. Es esto, hermanos. Yo quisiera que cerráramos esta reflexión en esta cuaresma, que vamos avanzando. Vamos a llegar a la Semana Santa y yo no sé, pues, qué imagen ustedes tengan de Dios, no sé, pero ojalá y que rompamos las imágenes irreales que tenemos de Dios. Si todavía tenemos algunos ídolos en nuestra conciencia, ídolos de nuestra cultura, de nuestra tradición, si tenemos todavía ídolos de Dios, imágenes falsas, que ojalá y en esa Semana Santa, sobre todo cuando entremos al Triduo Pascual, cuando lleguemos allí, cuando empecemos a ser testigos de la pasión, después de la muerte, después de la resurrección, entendamos que todo el misterio de la salvación está en que Dios quiso mostrarse como Padre, dando a su Hijo para que fuéramos sus hijos. Esa es la teología. Somos hijos en el Hijo. Y al aceptar al Hijo, realmente somos hijos adoptivos por la sangre de Jesús. Y ahí cierra el misterio trinitario, cierra. Quien acepta al Hijo, recibe al Espíritu Santo. Solamente quien acepta a Jesucristo, recibe al Espíritu Santo. Quien no lo acepta, quien no se hace Cristo, quien no es cristiano, no tiene el Espíritu Santo. Pero quien se hace cristiano, entonces es hijo del Padre. Y podrá escuchar esa voz cada día que le dice: tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo, Gustavo. Tú eres mi hijo, Oscar. Tú eres mi hijo. Y cierro con esto. Esa voz es la que nos valida. Tú eres mi hijo. Esa voz, esa palabra es la que nos da la dignidad en este mundo. Por eso entonces amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo, que es hijo de Dios, como a ti mismo, que eres hijo de Dios y que ese es tu hermano. Repito, esta reflexión se queda abierta porque es la psicología la que le ha metido más el diente al amor a uno mismo. Porque aquí, mis hermanos, se abren muchos horizontes. Porque cuántos de nosotros hemos crecido con imágenes de nosotros bien dañaditas y no ha sido culpa de nosotros. Hay gente que durante toda nuestra vida nos ha dañado, nos han hecho creer unas imágenes de nosotros que no tenemos. Ayer yo tuve mi terapia con mi psicóloga y entonces hablábamos de mi abuelo y de allá de mis orígenes. Yo soy prietito, pues, yo soy morenito, soy de color así medio de barro. Y platicando, a mí como me repateaba que me dijeran negro. Y hasta que yo me hice sacerdote, pude aceptar, antes. ¿Qué tiene? ¿Quién es más valioso? ¿El blanco? ¿El gordo? No.
El que me valida es Dios, que soy hijo de Dios. Pero que esa voz resuene en la conciencia es el reto, para que se rompan todas las falsas imágenes que tenemos de nosotros. Pero digo que es a la par tener llegar a Dios, llegar a experimentarlo a Él como Padre. Él va a romper todas nuestras imágenes falsas de nosotros. Hasta aquí, mis hermanos. Y digo porque es importante, porque si no rompemos ni los ídolos de Dios, ni los ídolos de nosotros, vamos a pasar una Semana Santa más, un Pentecostés más. Y quizá por eso muchos no hemos avanzado, o nos vamos deteniendo, estamos como en ambivalencia, no crecemos. ¿Por qué? ¿Por qué yo quiero? ¿Por qué yo no puedo? Sabes que hay algunas trabas muy profundas, como diría Freud, a lo mejor muy inconscientes. Muchas cosas que nos han detenido. Hasta aquí, mis hermanos, repito, queda abierta y para algunos a lo mejor quedó hasta media opaca, que no es una reflexión hecha, se está haciendo. Pero tiene que ver con el amor de nosotros mismos, que tiene que ver directamente con qué imagen tenemos de Dios. El que se humilla será engrandecido, y el que se engrandece será humillado. Que la Semana Santa para nosotros sea el engrandecimiento, que Dios crezca en nuestra vida. Hasta aquí terminamos. ¿Alguna puntualización, algún comentario? Levante su manita.